el capítulo 25, versículo 8 al 10, el Señor había pedido a Moisés que tuviera que decirle al pueblo que todos debían unirse para poder terminar la construcción de una casa para Dios. Es decir, Dios quería caminar con su pueblo, quería habitar junto con ellos. Los había sacado de Egipto y ahora no quería él caminar sin ellos. Así que entonces Dios le dijo a Moisés: me van a hacer una tienda donde yo voy a morar. Así como todos ustedes tienen sus tiendas, porque todos ellos habían hecho sus carpas, sus tiendas, Dios le dijo a Moisés: yo también voy a tener mi carpa ahí, mi casa. Dios pudo haberse hecho una casa distinta a los demás del pueblo, pero no. Hizo una casa, una tienda también para él, llena de simbología y de representaciones de lo que Dios quería que ellos pudieran alcanzar también a hacer. De manera que entonces la orden para Moisés fue la siguiente. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículo 8 hasta el 10. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Así, con estas palabras fue que Dios comenzó a decirle a Moisés: vas a construir un santuario, una casa para mí. Este santuario llevó ese nombre en el Antiguo Testamento porque iba a ser una construcción comparada con los demás templos que se harían para Dios más adelante, la más rústica. Sin embargo, ahí estaría la presencia de Dios y eso era lo que interesaba, eso era lo que valía. A decir verdad, la Biblia nos presenta que en los tiempos de Moisés se hizo ese santuario con tela y algunos materiales que incluían oro, plata y algunas piedras preciosas. Pero más adelante, cuando este santuario fue sustituido en días de Salomón, este santuario se construyó de manera distinta. Y luego, después del templo del santuario, que ya fue una construcción, por eso se le llama templo, porque algunas personas han preguntado: ¿cuál es la diferencia entre templo y santuario? El santuario en la Biblia es presentado, como ya les dije, hecho como una tienda, como una carpa en el desierto. Mientras que el templo comienza con Salomón y fue una construcción. El templo de Salomón fue destruido en los días de Nabucodonosor, pero fue reconstruido por Zorobabel en los tiempos de Nehemías y de Esdras. Y luego ese mismo templo también pasó por su proceso y en los días de Herodes el templo es reconstruido, renovado en cuestión de 46 años. Así que por eso se conoce como el primer templo de Salomón, el segundo de Zorobabel y el tercer templo que era el de Herodes, porque Herodes lo hizo construir en ese tiempo, ¿no? Para los días de Jesús. Pero hay un cuarto templo que todavía no se menciona, y es el templo de Ezequiel, el que nunca se construyó y que se piensa que estará en el reino de los cielos. Pero de eso vamos a hablar en otro momento. Ahora no nos vamos a centrar demasiado tampoco en los otros templos, sino más que todo en el santuario, porque de eso es que vamos a estudiar. El santuario, sus servicios y algunas representaciones simbólicas. Muy bien, vamos a ir a nuestras imágenes de Word primero, para poder entrar a la parte del estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen del santuario de Moisés, ¿no? Mírenlo, así es como le dijo Dios que debía de construirse este santuario. Muy bien, así es como estaba distribuido para entonces. Vamos ahora a las imágenes de Word. A las de Word vamos. Bueno, acá tenemos un poco de leyenda de lo que es la historia de estos templos, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Tenemos la de Word, por favor? Para poder leer lo que se menciona allí en relación con el santuario. Ahí está.
Escuchen bien lo que dice aquí sobre el santuario. En el Antiguo Testamento el santuario era una tienda de tela y cueros de animales con un mobiliario enchapado en oro y bronce. Era el templo donde moraba Dios, donde se llevaban a cabo los mecanismos para la salvación de los hombres. Era también un símbolo del Evangelio de Dios, y dentro de este templo, en cada figura y símbolo, estaban escondidas las enseñanzas del diagnóstico del pecado y la condición de la vida del hombre, y las soluciones para una vida exitosa y placentera que diera como resultado la inmortalidad. Esta parte que acabo de leer es sumamente importante. Fíjense por qué. El santuario no era un mero lugar donde nosotros llegábamos y veíamos cortinas y veíamos algunos muebles. No, sino que el santuario también tenía un trasfondo de educación. ¿Qué cosas se encontraba en el santuario? En esas figuras, símbolos, en la forma misma del santuario, en el diseño del santuario, nosotros encontrábamos una lección completa del desarrollo de la vida humana, y dentro de todo eso la enseñanza de cómo el ser humano iba a ser salvado del pecado y restaurado para entrar en el reino celestial. Ahora, quiero decirles algo. En tiempos antiguos, los imperios, cuando construían los templos para sus dioses, en esos templos, ellos, con cada símbolo, con cada figura en el diseño mismo, estaban dando una lección, estaban enseñando algo. Tal es así que, por ejemplo, los egipcios, cuando entraban a su templo, al templo de su dios llamado Osiris, tenían toda una explicación en cada símbolo y en cada figura que había dentro de esos templos. Esa era la forma de enseñanza en ese periodo. No estaba la Biblia en la mano, por ejemplo, para los hebreos, ni tampoco los libros sagrados de los demás imperios paganos, sino que sus templos eran los lugares de enseñanza. Por eso les llamaban los templos de la sabiduría. Y en base a eso es que también en Israel Dios hace que su templo sea a través de símbolos y figuras con enseñanza y sabiduría. Es decir, que cuando tú entrabas en ese templo, ibas comprendiendo las figuras y los símbolos de ese templo, tú estabas a solas con Dios. Era un templo de conocimiento y sabiduría. Y Dios te enseñaba allí. Cuando Jesucristo vino hace 2000 años, a los 12 años cuando entró en el templo, Él también pudo entender en el templo toda su misión. Se dio cuenta que en cada figura, en cada símbolo, en cada ritual, estaba representado Él. Y gracias a eso comprendió que Él era el Mesías que tendría que salvar al mundo. ¿Correcto? Ahora, eso tiene un gran significado, que lo voy a explicar más adelante, de por qué es importante comprender todo lo que esté escondido en ese templo. Y fíjense ahora en esto. El santuario en el pasado era un lugar donde podíamos entender con claridad el Evangelio de Dios. Tal es así que el solo hecho de ver sus figuras y símbolos incambiables iba a hacer que conozcamos el Evangelio y que ese Evangelio no pueda ser falsificado. Miren esto. Todos tenemos una Biblia como esta en las manos, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, ¿cómo sabemos que todo lo que está escrito acá no haya sido cambiado? ¿Ah? Varias veces se ha preguntado eso. ¿Tú cómo sabes que esto no ha sido cambiado? Una manera de poder evitar que se nos engañe en ese punto y que nos hayan cambiado algo es el santuario. ¿Saben por qué? Porque en el santuario, como las figuras que estaban dentro de él, sus muebles, nunca han cambiado, sino que tenemos todo el diseño de cómo fue hecho. Si nos cambiaran lo que dicen los demás libros, en ese santuario encontraríamos todo lo que estaba escrito en esos libros. ¿Me dejo entender? ¿Qué quiere decir? Cuando vayamos descubriendo los símbolos y sus significados en el santuario y descubramos que allí está la enseñanza, si todo lo demás de la Biblia lo borraran, lo quemaran, lo desaparecieran, y ya tenemos la idea de cómo era el santuario con sus figuras, sus símbolos, sus significados, todo eso sería el conocimiento sin necesidad de libro.
¿Me dejé entender? Así que aunque nos quiten el libro, nosotros ya tendríamos el diseño del santuario y entenderíamos todo lo que estaba en el libro. Eso es lo interesante. Y eso lo vamos a descubrir en esta semana. Fíjense, a medida que estudiemos en esta semana solamente símbolos, figuras de lo que había en el santuario, se van a dar cuenta que todo lo que esté escrito en los libros de los profetas, en Daniel, en Apocalipsis y en los 4 evangelios, todito está en el santuario. Y casi no voy a tocar enseñanzas de otros libros, sino solo me voy a centrar en las figuras y símbolos, y van a ver que ustedes van a entender lo mismo que si se leyeran toda la Biblia. ¿Ya? Eso es, ¿para qué? Para que estés seguro de que si nos cambiaran todo lo demás en el momento de las traducciones, gracias al santuario podremos descubrir cuál era la verdad original. Muy bien, así de simple. Sigo leyendo ahora, volvamos otra vez a Word. Sigue diciendo acá, ¿dónde nos quedamos? Dentro de este templo, en cada figura y símbolo, escuchen bien, estaban escondidas las enseñanzas del diagnóstico del pecado y la condición de la vida del hombre, y las soluciones para una vida exitosa y placentera que diera como resultado la inmortalidad. Allí estaban todas las respuestas a la vida, al ser y su razón de existir. ¿Te das cuenta de todo lo que está ahí? Mira, no sé cuánto estás captando de lo que estoy leyendo acá y de lo que estoy diciendo, pero te lo voy a decir así chiquitito. Mira, esto que estoy leyendo acá, que dice sobre el santuario, significa que si tú llegas a entender todo el santuario, como ahí están todas las respuestas a la vida, al ser, su razón de existir, inmediatamente ese conocimiento se va a convertir en la escritura dentro de tus genes, para convertirte en ¿qué cosa? En una persona que comprende lo que es la vida y que viva correctamente esa vida sin tener que preguntarle a nadie, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aquello otro? ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que el ser humano, cuando empieza a abrir los ojos a la realidad, a la razón de su existencia, es decir, al uso de la razón, lo primero que hace es preguntar, papá, mamá, ¿de dónde vengo? ¿Y ustedes de dónde han venido? ¿Cómo he llegado yo al mundo? Las preguntas que le hacen a los padres, ¿no? Y de pronto miran a su hermanito menor y dicen, ¿y él cómo ha llegado? ¿Por qué? Porque quieres saber qué está pasando en tu medio. Y luego comienzas a preguntarte, ¿por qué hay tanta crueldad? ¿Por qué matan? ¿Por qué estás matando a la gallina? ¿No? ¿Por qué nos la vamos a comer? Todo eso se pregunta. Todo eso es parte de la vida y todo eso tú lo entendías cuando entrabas en el templo del santuario. Ahí estaba el templo de la sabiduría, la fortaleza de la soledad, donde podías encontrarte cara a cara con Dios y aprender de Él. Interesante. Más aún, allí se explicaba qué era el pecado, sus resultados, se daba el secreto de la curación del alma y el logro de la felicidad. Estaba la educación del desarrollo del carácter humano y la personalidad. Estaba el funcionamiento de la mente humana y la relación física y espiritual del hombre. Estaba el descubrimiento de quién es Dios como divinidad y su relación con la especie humana. Allí se conocía quién era Dios y su carácter. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que estudiemos esta semana, toda la semana el santuario? Mira todo lo que vas a descubrir. Escúchame esto bien. Joven, niño, adolescente, adulto, anciano. Si tú llegas a entender todo esto que acabo de leer, no va a haber nada ni nadie en esta tierra que te pueda derrotar. Satanás va a quedar a tus pies, porque Satanás es todo lo que se mueve en el mundo, ¿correcto? Es decir, tú te contactas y te conectas con Dios a través del santuario y eres invencible en la tierra. Y ni siquiera te imaginas por qué serías invencible. Pero una vez que descubras todo esto, vas a entender que ser invencible en esta tierra no era como tú te imaginabas. Es algo mucho mejor y más distinto. Ahora vas a ver cómo.
Pero cáptalo bien, por favor. Sigo leyendo, volvamos otra vez a la lectura. El santuario en el Nuevo Testamento, lo que acabo de leer hace un momento es el santuario en el Antiguo Testamento, es decir, el santuario de Moisés. Ahora nos vamos al santuario del Nuevo Testamento cuando ya existía el templo de Herodes y cuando Jesús iba a comenzar su ministerio en el santuario celestial, ya no en santuarios terrenales, sino en el del cielo. Escucha lo que dice acá. El santuario del Nuevo Testamento es presentado en el cielo y ya no como figuras y símbolos en la tierra. Hebreos capítulo 9, versículo 12, fíjense lo que dice el apóstol Pablo hablando del santuario en el Nuevo Testamento. Vamos a leer lo que dice el texto bíblico. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Cristo dice que entró en el lugar santísimo. Vamos al versículo ahora 23 y 24. ¿Dónde estaba ese lugar? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde dice que entró Cristo? ¿A cuál santuario? ¿El que está dónde? En el cielo. O sea, en el Nuevo Testamento el santuario se encuentra ¿dónde? En el cielo, no se encuentra en la tierra. ¿Correcto? Muy bien, ahora analicemos esto del santuario en el cielo. Sigue diciendo acá. El santuario del Nuevo Testamento es presentado en el cielo ya no como figuras y símbolos en la tierra. Es cumplido en una persona. Todo lo que está en forma de figuras y símbolos en el santuario que Moisés había levantado por orden de Dios, ahora venía y se cumplía en una persona. ¿Quién? Vamos a ver. La persona de Jesús, o sea, Jesús iba a ser el cumplimiento de todo ese santuario. ¿Cómo así? Vamos a ver. Sigue diciendo más. En él se cumplía todo el evangelio. Cada figura y símbolo era una representación de él. A través de él ahora se da el diagnóstico del pecado y la solución. Él vivió la vida de lo que enseñaba ese santuario. En otras palabras, cuando Jesucristo llega en su vida, él desarrolla todo lo que aprendió de ese santuario. ¿Me dejo entender? Cristo desarrolla en su vida todo lo que aprendió de ese santuario. En otras palabras, todo el conocimiento de ese santuario pasó al cerebro de Jesucristo. Todo el código de enseñanzas, el códex, estaba dentro de Jesús. Y ese códex de enseñanzas, de conocimiento, de sabiduría, estando en Jesús, se manifestaba en las reacciones de su vida. Entonces Cristo era el santuario caminando. ¿Me dejé entender? Él era el templo. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús les dijo a los judíos, destruyan este templo, hablando del tiempo de Herodes, y yo lo levantaré en cuántos días? ¿A qué se refería con ese templo? A su propio cuerpo, dice el texto bíblico. ¿Por qué? Porque lo iban a crucificar y al tercer día iba a resucitar. Entonces Jesucristo era el santuario caminando. ¿Está claro? Lo que significa que cualquier persona que como Jesucristo comprenda el significado de los símbolos del santuario, llegaría a ser una copia de Jesús. Fíjense lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14. 4:13, perdón. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Ahí me están moviendo los textos. Se está yendo, creo, en el Word. Efesios 4:13. Fíjense lo que dice allí. Y esto es para que nos demos cuenta de que en realidad vamos a ser copias de Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué queremos nosotros ser copias de Jesús? Porque Jesucristo, cuando estuvo en la tierra,
vivió la vida de un ser humano como debía de ser. ¿Está claro? Tal es así que llegó al máximo potencial de un ser humano y para lo que fue creado, Él cumplió por completo la vida humana, lo que debió de ser Adán, Eva y toda su posteridad. De tal manera que al vivir así, Cristo hizo una vida perfecta. Vivió como un ciudadano real de la tierra y como todos debían de vivir para que haya armonía en la sociedad humana. Así, fue el ejemplo máximo para que todos los gobiernos, todos los políticos, todos los estudiantes, todos cuantos existan en el mundo como ciudadanos, sepan cómo se vive. Si todos vivieran como Jesús, el mundo sería un cielo en la tierra. ¿Comprenden? Es decir, la existencia sería otra. Todos en este mundo serían perfectamente felices. Muy bien, pero no queda ahí. Sigamos leyendo. Sigue diciendo acá. Cada figura y símbolo era una representación de Él. A través de Él, de Jesús, ahora se da el diagnóstico del pecado y la solución. Él vivió la vida de lo que enseñaba ese santuario. Con esto Él muestra lo que es un ciudadano en la tierra con sus derechos y deberes y cómo alcanza el éxito y la felicidad. Es también presentado como el cumplimiento del sacrificio en el santuario. Fíjense ahora cómo es que Jesús, en las figuras de ese santuario, de lo que se hacía en ese santuario, donde se sacrificaban los animales para el perdón del pecado, Jesús cumplió con todo ese santuario y por eso digo que Él era el santuario caminando. Todo lo que es simbología lo vamos a ir aprendiendo, pero en la semana. Ahora estoy dando solo las bases, ¿ya? Sigo leyendo. Es también presentado como el cumplimiento del sacrificio en el santuario para que por medio de él se alcance la justicia que no se practicó a través del perdón del pecado y luego se mantenga en esa justicia por medio de copiar la obediencia del sacrificio completo de su vida ejemplar. Es decir, en este santuario el Señor hace posible que tú obtengas justicia en tu vida, es decir, ser justo, ser una persona correcta, hacer lo que tenías que hacer, desarrollar tu capacidad humana al máximo, al 100%. Eso es lo que se logra con el santuario. Primero, a través de otorgarte el perdón de tus errores. Segundo, hacer que tu vida, por medio de su sacrificio y su ejemplo de vida, pueda ser para ti una copia para alcanzar su nivel. Más aún, seguimos leyendo. Dice, su sacrificio es presentado en este santuario como el desarrollo de su vida diaria, no solamente cuando es malogrado y desfigurado y crucificado, sino también en el cumplimiento del desarrollo de su vida. Es decir, en este santuario se muestra claramente que toda la vida de Jesucristo fue un sacrificio, porque cuando Él fue maltratado, cuando Él fue desfigurado, para ir a la cruz no es todo el sacrificio, sino cada día de su vida desde que nace fue una vida de sacrificio. Y en este santuario se muestra todo ese desarrollo de vida. Pero eso no es todo. Sigo leyendo. También se manifestó su sacrificio. ¿Dónde nos quedamos? A ver, allá arriba, ¿no? Renunciando a todo invento de este mundo y sus ofertas y dedicándose al propósito de un ser humano a la vez que modeló para otros. Es decir, todo eso es el sacrificio que hizo, renunciar por completo al mundo. Como los padres deberían hacerlo para el éxito de los hijos. También se manifestó su sacrificio en sus luchas contra los gobernantes corruptos y la persecución que sufrió de parte de estos, la renuncia a su yo para no ceder al gobierno de su enemigo. Todo esto es un modelo de vida de sacrificio. Luego, él mismo pasa en este santuario a ser el sacerdote, intercesor y abogado en favor del pecador como mediador, al igual que se cumplía en las figuras del antiguo santuario con el sacerdote. En otras palabras, si te das cuenta, todo lo que estoy leyendo es que Jesús
cumplió con todo lo que estaba en el santuario y eso fue lo que formó su personalidad. ¿Ves cuán importante es conocer entonces el asunto del santuario? Más aún, sigo leyendo. ¿Marca dónde me quedé? Luego es presentado como el abogado y juez que expía los pecados de su pueblo en medio del juicio final y finalmente como el sumo sacerdote que deja su función expiatoria para pasar a dar su recompensa a su pueblo con la oferta de la vida eterna y el desarrollo de la vida futura, con la capacitación de seres que estén listos para una vida superior de desarrollo constante en la eternidad para el desempeño de las labores celestiales. En conclusión, hasta aquí, al entender todo el santuario, tú estás capacitado para poder recibir la inmortalidad. La inmortalidad no se le puede dar a cualquier persona. La inmortalidad solamente la va a obtener todo aquel que, al igual que Jesús, modeló su vida de acuerdo con ese santuario, también lo haga igual que él. Al hacer eso, entonces ya está listo para trabajar en las cosas celestiales. Eso significa cumplir la misión o el trabajo de lo que es un ángel en el cielo. Y eso es lo que Cristo dijo, serán como los ángeles los que se hayan salvado. ¿Por qué? Porque en realidad aquellos que se salven son personas con las cuales se va a repoblar el cielo. Recuerden que la tercera parte de ángeles del cielo fueron echados del cielo porque se vinieron con Satanás y todos esos han dejado un lugar vacío en el cielo. Los que tengan que salvarse ocuparán esos lugares, ¿correcto? Pero para ocupar esos lugares hay que estar al nivel de los ángeles y el santuario es el estudio para llegar a eso. Después de que hemos recibido el conocimiento de las profecías, después de que hemos estudiado los tres ángeles, el siguiente paso es entender el santuario. El pueblo de Dios, adventista del séptimo día, tiene como base el asunto del santuario. Y ahora voy a entrar en esa tercera y última parte, ¿correcto? Para que los próximos días nos pongamos a estudiar detalladamente la simbología. Vamos a ver, exacto. Santuario en la profecía, día de la expiación. Ya hemos visto el santuario en el Antiguo Testamento, ya hemos visto en el Nuevo Testamento y ahora lo vamos a ver en la profecía. Porque el santuario también está en la profecía. Vamos a ver cómo. Escúchenlo. El santuario es presentado en la profecía como un cumplimiento o constante de la obra de Jesús en el cielo. Y cómo hoy se está llevando a cabo esa obra. La profecía presenta a Jesús como llegando al mundo para ser Cordero Santo y sacrificio para el perdón del pecado del humano y su absolución de éste. Vamos por partes ahora. El santuario en la profecía nos muestra cómo ya desde el Antiguo Testamento se decía que vendría el Mesías para cumplir el papel de ser el Cordero de Dios que sería sacrificado para el perdón de los pecados, ¿correcto? Y eso lo encontrábamos en el santuario, donde se mostraba al Mesías que vendría como un cordero para morir por la humanidad. Punto 1, sigo leyendo. Tomando eso como punto de partida, ¿ya? Sigue diciendo, se le presenta como resucitado para seguir cumpliendo la función en ese santuario como intercesor, mediador, abogado y juez a partir de su partida al cielo. Es decir, en el santuario Jesucristo miraba el mapa de lo que él tenía que realizar para el futuro. Cuando Jesús viene a la tierra, entra y mira el templo a los 12 años, él solo tenía acceso, escúchenmelo bien, por favor, atiendan esto. Él solo tenía acceso a entrar hasta la parte del patio, ¿correcto? Nadie podía entrar en el mismo templo porque ahí solo entraban ¿quién? Los sacerdotes y sumo sacerdotes. ¿Me dejó entender o no? Ya, en esa parte
solo entraban sacerdotes y sumos sacerdotes. Ponme por favor la imagen del santuario para que aquí yo pueda mostrar de qué se trata lo que estoy diciendo. La imagen del santuario, de todo el tabernáculo que tenemos ahí que hace un rato hemos puesto. Ahí está. Miren esto. Aquí en esta imagen, esta parte de aquí afuera es la parte del patio que existía en el pasado. Y esto era el templo donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí en el lugar santo entraba el sacerdote común. Y aquí en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, ¿correcto? El máximo. Ahora bien, cuando Jesucristo fue a visitar el templo a los 12 años, Él para nada tuvo acceso a la entrada en el mismo templo porque estaba prohibido, cualquiera no entraba ahí, solo sacerdotes. Sin embargo, todos podían ver la parte de afuera del patio donde se realizaban los sacrificios y holocaustos quemando en fuego el pecado. Entonces, cuando Jesús logra entender al animalito que se le sacrificaba aquí, cortándole el cuello, sacando su sangre y llevando la sangre al interior del templo y luego sacando el restante del animal para quemarlo en el holocausto, Él comprendió su misión, que Él era el cordero que sería sacrificado, su sangre sería derramada para poder quemar el pecado en el holocausto de la cruz del Calvario, en la madera. ¿Me dejé entender? Todo eso Jesús lo entendió acá afuera, pero todavía faltaba que entendiera por completo, por así decir, su obra aquí adentro en el templo. Así que entonces, hasta que Jesús llegó al Getsemaní, Él solo veía esto, nada más. Y tuvo terror, porque si Él se quedaba solo en esto, ya no resucitaba. Y por eso dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, voy a continuar. Y entonces Jesús, cuando viene a la tierra hace 2000 años, solo cumplió esta parte, la del patio, que representa a la tierra donde muere el cordero, donde Él murió en la tierra. Pero ahora, el santuario en la profecía mostraba que una vez terminada su obra en la tierra, el Mesías, el Cristo, tenía que ir hasta el lugar santo para ser intercesor, mediador, abogado y juez. Ahora regresemos a la lectura. Miren lo que sigue diciendo acá. Para poder cumplir con su labor de intercesor, mediador, abogado y juez a partir de su partida al cielo. Cuando Jesús se fue para el cielo, inmediatamente Jesucristo se fue hasta el lugar santo del cielo, no al santísimo, al santo. Fíjense cómo Juan en el Apocalipsis lo ve a Jesús. ¿En qué lugar? ¿Qué estaba haciendo? Libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. Apocalipsis capítulo 1 verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí se hace mención de significados. Juan había visto 7 candeleros y había visto 7 estrellas en una visión del Hijo de Dios. Veamos de qué se trató esa visión. Capítulo 1, versículo 14 en adelante. Miren lo que dice acá. Vamos a leer desde el versículo 11 mejor, para entenderlo, ¿ya? Una voz que le decía a Juan: yo soy el alfa y la omega. Le dijo esto Jesús a Juan cuando estaba viendo las profecías del Apocalipsis. Yo soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Estos son los candeleros que están en el santuario, en el templo. Y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Dónde lo vio Juan al Hijo del Hombre? Entre los 7, ¿qué? Candeleros. Regresemos por favor a la imagen ahora del santuario. Miren dónde están los candeleros, los 7 candeleros. Aquí está. Este es el lugar santo. Aquí está el lugar santísimo. Imagínense este lugar, y donde ustedes están es el lugar santo y donde yo estoy es el lugar santísimo. En el lugar santo había un candelabro con 7 brazos, ¿correcto? Ya vamos a estudiar de todo eso. No se preocupen si ahorita no captan todavía la simbología, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Juan ve que Jesucristo, después de haber estado en la tierra, cuando se va para el cielo, estaba caminando en medio de ¿qué? De los 7 ¿qué? Candeleros. O sea, miren dónde estaba caminando. No aquí adentro, sino ¿dónde? En el lugar santo. O sea, cuando Cristo sube al cielo, no va directo al lugar santísimo, sino al lugar santo. Y ahí se le ve caminando entre los candeleros. Ahora bien, cuando Él entra en este lugar, entró para hacer su obra ¿de qué? De mediador, de intercesor, de abogado por el hombre y de juez en favor del hombre. Y eso fue por un periodo de 1810 años. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos leyendo. No se preocupen de más. Yo voy a responder todo lo demás con los siguientes temas. Ahora solo estoy poniendo la base. Sigo leyendo. Hoy día, para ser claro así, el tema de hoy es base. Nada más, para que tengan una idea a lo largo de lo que es el santuario. En el pasado, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy en la profecía. Ya está, sigo leyendo. Este periodo duraría por 1810 años de trabajo en favor del hombre. Después de este tiempo, para 1844, que eran 1800 años después de Jesús, debía comenzar la función de la expiación según la profecía con la purificación del santuario, como lo predijo Daniel el profeta. Con todos ustedes ya hemos estudiado esa profecía de los 2300 años, ¿no es cierto? Por eso acá la estoy poniendo directo, ya está. Para esa fecha de Daniel 8:14 es que comenzaba la obra de purificación en el santuario o juicio. Para entonces es presentado como abogado ante Dios el Padre en medio de un juicio de cada ser humano. Esta obra debe terminar cuando se haya anunciado el evangelio del juicio al mundo con los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 14. Como Jesucristo, después de 1810 años, entra en el santuario, en el lugar santísimo ahora. Ahora sí, vamos otra vez a la imagen. Miren esto. Vamos a la imagen. Después de 1800 años que iba a estar Jesús en el templo del cielo aquí, se pasaba al último compartimiento, al lugar santísimo. ¿Para qué? Para entrar acá como abogado ante el Padre que se presentaba aquí adentro. Ahora les cuento un poquito. Atentos, por favor, ahí atrás. Resulta que cuando aquí adentro se entraba, el sumo sacerdote lo hacía para que Dios pudiera verificar a todo su pueblo y ver quién estaba con pecado y quién no se había arrepentido. Los que no se habían arrepentido, el día que Dios bajaba aquí adentro, quedaban fulminados, cortados del pueblo, no se salvaban. Pero los que se habían arrepentido quedaban limpios de sus pecados. ¿Eso qué significa? Que en este momento acá había un juicio donde Dios veía los casos de todo su pueblo y determinaba quién estaba inocente y quién era culpable. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, cuando Cristo entra a este lugar en 1844 es lo que voy a leer a continuación. Seguimos leyendo. Sigue diciendo acá. Para entonces, para 1844, Cristo es presentado como abogado ante Dios el Padre en medio de un juicio de cada ser humano. Esta obra debe terminar
cuando se haya anunciado el evangelio del juicio al mundo con los 3 ángeles, cuando todo el mundo se entere de que empezó el juicio. Para entonces viene a la tierra, vamos subiendo un poquito más para que todos puedan leer. Para entonces viene a la tierra, te pasaste un poco, Jesús por segunda vez para dar su recompensa a su pueblo que pasó por el juicio, y se les da sentencia de vida eterna, y también viene el tiempo de echar al macho cabrío al desierto, que se lleve el pecado representado por Satanás durante un milenio. Cuando con ustedes hemos estudiado rápidamente el asunto de los 2300 años, y no se preocupen para quienes no estuvieron, porque yo lo igualito lo voy a tocar en los próximos días, ahí habíamos estudiado que al igual que Azazel en el día de la expiación era botado al desierto para que muera cargando con todos los pecados, así también Satanás será echado 1000 años aquí en esta tierra desolada y vacía, para que durante esos 1000 años cargue con todos los pecados que hizo cometer a los hombres. ¿Correcto? Entonces eso pasará para el milenio. Voy a profundizar después en eso. Solo pasemos por encima, tómenlo como que fuese una historia ahorita. Sigo leyendo. Finalmente se presenta después del milenio el final del ministerio de la obra del santuario y se quema el sobrante del pecado. Así, Satanás y sus seguidores son quemados para siempre y sus cenizas son esparcidas. Y entonces se da comienzo a la eternidad sin fin futura. El santuario y su función final está presentado en el libro del Apocalipsis. Esto es importante ahora. ¿Por qué? Porque la última obra que se va a hacer en el santuario, cuando Cristo entró al lugar santísimo y sale de él, está presentada en todo el libro del Apocalipsis. O sea, si tú te estudias el Apocalipsis, vas a saberte de antemano lo que Jesús va a hacer. Ahora, y todo tiene que ver con el santuario. Vamos a ver cómo. Fíjense cómo. Primero se ve a Jesús en el lugar santo entre los candelabros. Ya lo leí, ¿no es cierto? Lo hemos visto ahorita. Y el altar del perfume y la mesa del pan, hasta que las 7 iglesias se cumplen, hasta 1844, cuando se ve a Dios como juez y a Jesús como el Cordero inmolado e intercesor presentándose ante el juez en el lugar santísimo. Paro ahí para que no te pierdas. En principio, se ve en el Apocalipsis cómo Jesús camina entre los candelabros en el lugar santo, se ve el altar del perfume, en el capítulo 8 de Apocalipsis, y se ve todo lo que tiene que ver con el lugar santo hasta 1844. Luego, cuando pasan las 7 iglesias hasta 1844 en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, pasamos al capítulo 4, y en el capítulo 4 de Apocalipsis se ve a Dios como juez, ¿correcto? Se abre una puerta en el cielo y se ve el trono de Dios donde Él va a juzgar. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2. Para poder ordenar el asunto. Si no, no lo vamos a entender. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2. Apocalipsis 4, 1 y 2. Aquí voy a tratar de armar el asunto como para que lo capten bien, para que no se me pierdan en el momento del estudio que estamos haciendo, ¿correcto? Lo que voy a hacer ahorita es algo bastante que va a requerir mucho esfuerzo mental, más de parte de mía que de ustedes, porque yo soy el que va a explicar. Miren esto. Después de esto miré, dice Juan, en Apocalipsis 4:1, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sigo leyendo, verso 2. ¿Qué cosa vio? Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué cosa vio? Dice Juan. A Dios sentado en su trono. ¿Por qué? ¿Para qué? Vamos a ver, sigo leyendo. 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina, y había alrededor de él trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Verso 4. Y alrededor del trono había 24 ¿qué?
tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Miren lo que había, un trono con varios otros tronos más, con 24 tronos para los 24 ancianos, ¿no es cierto? ¿Para qué estaba puesto todo ese lugar con tronos en el cielo? Vamos a Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué dice? Tronos. ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Ahí atrás, ¿estamos entendiendo en la última fila? Los veo contentos que están ahí conversando, ¿no? Estamos entendiendo ahí, ¿no es cierto? Ya. Fíjense lo que dice acá. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, el trono de Dios, que hemos visto en Apocalipsis 4, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué cosa iba a empezar en el cielo? El juicio. O sea, Apocalipsis 4 está hablando de esta misma escena, solo que acá en Daniel, regresemos al verso 9, fíjense lo que dice el verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, pero acá no se ven a los 24 ancianos. ¿Se han dado cuenta? No están acá. Pero en Apocalipsis 4 dice que habían tronos con 24 ¿qué? O sea, acá cuando a Daniel se le muestra la escena del juicio, recién se estaba preparando todo para que empezara. Y en Apocalipsis 4 el juicio ya había comenzado con los 24 ancianos que estaban presentes. ¿Está claro? Ya vamos a hablar en otro momento de los 24 ancianos. Muy bien. Ahora nos vamos otra vez hasta Apocalipsis y nos vamos al capítulo 5. Como en el 4 se presenta la escena del juicio con los 24 ancianos, en el 5, miren lo que pasa. Capítulo 5, verso 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono de Dios el Padre, del juez, un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono, escuchen bien, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, de los 24 que estaban en sus tronos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es este cordero inmolado? Jesús. Miren, en el trono Dios el Padre, los 24 ancianos y Jesús como el cordero inmolado que estaba allí presente. ¿Y ahora qué pasa? Sigue diciendo que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Jesucristo se estaba presentando como el cordero inmolado en favor de la humanidad, porque nadie podía abrir el libro. Estaba intercediendo por todos los humanos, ¿correcto? En plena hora del juicio, Jesucristo estaba haciendo el papel de un abogado, de un intercesor en favor de su pueblo. ¿Esto para cuándo? Para cuando comenzó el juicio en 1844. Ahora, fíjense en esto. Antes del capítulo 4, porque en el 4 está hablando del juicio, ¿está claro hasta ahí? ¿Qué pasa en el capítulo 3? Porque todo va en orden. Ustedes saben que en realidad, en los originales, no existen capítulos ni versículos. Así que cuando ustedes leen el Apocalipsis, no cometan el error de hacer la separación por capítulos.
Léanselo todo el libro porque en realidad en el original no hay los numeritos. Entonces todo es una misma historia que está llevando una hilación, no está parando, está avanzando. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 3? Miren lo que pasa en el capítulo 3, versículo 14, Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La iglesia de la Odisea, ¿qué número de las 7 iglesias es? ¿Ah? La número 7, la última iglesia, la Odisea. Ley, Dicea pueblo, el pueblo de la ley. ¿Cuál es el pueblo de la ley? ¿Cuál es la iglesia que comenzó a hablar acerca de la ley de Dios, de los 10 mandamientos? ¿Ah? La iglesia adventista del séptimo día, la de 1844, ¿correcto? Entonces, a partir de 1844 se cumple la iglesia de la Odisea. Y una vez que se habla de la iglesia de la Odisea, es cuando Jesús dice, yo en esta iglesia estoy sentado al lado de mi Padre en su trono, voy a ocupar su lugar, porque después de 1844 yo voy a ser ahora juez y abogado a la vez. Miren lo que dice Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Es por eso que en el capítulo 4 y en el versículo 5, después de que termine el verso 21, porque ya luego empieza el capítulo 4, entonces se ve en el trono al Padre y se ve al Hijo como Cordero inmolado, que viene hasta el Padre, se le entrega todo el poder, el dominio y la autoridad a Jesucristo. ¿Está claro? Eso cuando va a empezar el juicio en 1844. Pero eso no es todo. Seguimos leyendo ahora. Ya estamos en 1844, ¿eh? No se me pierdan. Y estamos en el libro de Apocalipsis como el santuario. Es la base que estoy poniendo para toda la semana. Ya, vamos a los escritos, a Word. ¿Dónde nos quedamos? Ahí está. El santuario y su función final está presentado en el libro de Apocalipsis. Bueno, esto creo ya lo hemos pasado, ¿no es cierto? Se ve a Dios como juez y a Jesús como el Cordero inmolado e intercesor, presentándose ante el juez en el lugar santísimo. Y ahora, como hemos llegado hasta aquí ya, capítulo 5, mientras tanto, se cumplen los 7 sellos. Es decir, cuando Jesús entra al lugar santísimo, ¿qué año dije que era? 1800, ya está. Después de que entra al lugar santísimo, el capítulo 6 de Apocalipsis presenta que mientras tanto en la tierra se están cumpliendo los 7 sellos, la última parte. ¿Correcto? Todo eso, se abre el libro con sus rollos y se muestra la historia completa de lo que pasaría en el mundo. Ahora, mientras tanto se cumplen estos 7 sellos, se está terminando, también se ve el sellamiento de los 144,000. ¿Correcto? O sea, después de 1844 debíamos de hablar del sellamiento de los 144,000, de los últimos que quedarían en la tierra. Más aún, para luego pasar a los eventos de las trompetas en el capítulo 8 de Apocalipsis. O sea, todo esto se da mientras Cristo esté en el lugar santísimo. Se desatan las 7 trompetas durante el sellamiento de los 144,000. Y cuando sale del lugar santísimo al lugar santo para terminar la obra de salvación en el altar del perfume, allí en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1 al 4, se le ve a Jesús saliendo del lugar santo para poder entrar en el lugar santísimo. ¿Correcto? Miren cómo, esto, ¿para cuándo va a ser? Escuchen, perdón. Saliendo del lugar santísimo para venir a la tierra. Corrección, corrección. Para que no se me pierdan, otra vez les digo, ¿ya? Rebobinen esto, miren. En el capítulo 8, versículo 1 al 3, se ve a Jesucristo saliendo del lugar santísimo hacia el lugar santo donde está el altar del perfume para ya
venir a la tierra. Eso es cuando ya tenga que terminar su obra de juicio. Vamos a ver cómo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 4. No se me pierdan. Apocalipsis 8, 1 al 4. Miren lo que dice acá. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Qué altar es este? El altar del perfume que está en el lugar santo. Vamos a las imágenes del santuario. No quiero que se me pierdan, quiero que entiendan bien. Mírenlo, ahí está. Este altar que ven aquí al lado del velo, el que separa el lugar santo del santísimo. Este altar, ¿logran verlo? ¿O está muy chiquito? Está muy chiquito. Ya, si tenemos por ahí una imagen un poco más grande para que la podamos ver. Mientras ponemos una imagen más grande para que puedan ver el altar, porque si no ven el altar no hemos hecho nada. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a Apocalipsis capítulo 8. Yo voy a seguir leyendo eso mientras ustedes buscan la imagen, ¿ya? Ahí está. Fueron rápidos, ¿no? Este es el altar. Ahora sí ya no se pueden quejar, ¿no? ¿Está grande o no está grande acá el altar? Claro que está grande, ¿no? Miren ahora. Este rojo es el velo. Detrás de esto está el arca del pacto. Aquí adelante está el altar, ahí está el candelabro con sus 7 brazos, y aquí está la mesa con los panes de la proposición. Este es el que nos interesa a nosotros. Aquí es donde se le ve ahora a Jesús saliendo del cielo. Y es cuando las 7 trompetas van a sonar, ¿correcto? O sea, mientras Jesús está todavía en el cielo, todavía en el santuario, dentro del templo, es que se sueltan las 7 trompetas. Cuando Jesús sale del templo, entonces se van a dar las 7 postreras plagas, cuando se cierra la gracia. Pero acá todavía está dentro, y por lo tanto las 7 trompetas se dan mientras todavía está abierto el tiempo de gracia. ¿Está claro? Muy bien. Sigo leyendo ahora. Volvamos a Apocalipsis capítulo 8. ¿Dónde nos quedamos? Ahí está. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Esto es cuando los hijos de Dios pidan el Espíritu Santo para la lluvia tardía. Es otro tema. En otro momento vamos a hablar sobre eso. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Verso 5. Y el ángel tomó el incensario. Esto es cuando ya se terminan las oraciones de los santos, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. En el momento que todavía no sale Jesús, arroja todo el fuego a la tierra del altar. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Todo eso pasaría con el arrojo de todo lo que el ángel está botando hacia la tierra. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea, ahí comienza el toque de las 7 trompetas. Antes de que se cierre el tiempo de gracia. No se olviden, ¿ya? Y Jesús ya está saliendo ¿de dónde? Del lugar santísimo hacia el lugar santo. Ya va de salida. Esto sucede cuando ya se da la última proclamación del tercer ángel. ¿Correcto? O sea, eso ya comenzó. Ya, pero eso lo vamos a dejar para después. Sigo leyendo. Vamos otra vez a la lectura. Sigue diciendo acá. Desde allá vamos a leer. Mientras tanto se cumplen los 7 sellos y el sellamiento de los 144,000, para luego pasar a los eventos de las trompetas durante el sellamiento de estos. Y cuando sale del lugar santísimo al lugar santo, para terminar la obra de salvación en el altar del perfume, en ese tiempo también el ángel que pisa la tierra y el mar termina su obra de proclamación del evangelio al mundo entero, y los 2 testigos son elevados así hasta el cielo. Muy bien. Una vez que pasan las 7 trompetas en el capítulo 8 y 9 del Apocalipsis, se cumple el capítulo 10 del Apocalipsis. ¿Qué cosa hay en el capítulo 10 del Apocalipsis, se acuerdan? El ángel con un librito en la mano pisando la tierra y el mar, ¿correcto? Es decir, en ese tiempo
cuando se dan las 7 trompetas acá en la tierra, en ese tiempo el angelito que está proclamando su evangelio al mundo termina de predicarlo. Es decir, anunció la profecía a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y también en ese tiempo se ve a los 2 testigos que llegan ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Quiénes son los 2 testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, son elevados hasta el cielo porque todo el mundo conocerá el evangelio de la palabra de Dios. ¿Está claro? Eso es Apocalipsis capítulo 10 y Apocalipsis capítulo ¿qué? 11. Muy bien. ¿Y qué más sigue? Seguimos leyendo. Mientras tanto, mientras está sucediendo todo eso, el dragón ataca al pueblo de Dios haciendo una alianza con la bestia y su imagen. Eso es Apocalipsis 12 y 13. Y el pueblo de Dios se defiende con la verdad como escudo y espada del tercer ángel, y de allí salen los 144,000 sellados. ¿Qué capítulo es ese? 14 del Apocalipsis, ¿correcto? Síganme por favor en lo que estoy ahí diciendo, ¿eh? La línea, no se pierdan. Sigue diciendo más. Salen los 144,000 sellados que terminan la obra de predicación del evangelio y Jesús viene a cegar la tierra. Entonces se ve a los 144,000 habiendo llegado al triunfo y cantando. ¿Qué capítulo es ese? 15 del Apocalipsis. Sigue diciendo más. Mientras tanto se ve también a los que rechazaron a Jesús como abogado al rechazar el mensaje del juicio, que son castigados con 7 postreras plagas o la ira de Dios. ¿Qué capítulo es ese? 16 del Apocalipsis. Pero eso no es todo. Sigue diciendo más. ¿Dónde nos quedamos allá? Con las 7 postreras plagas o la ira de Dios y los poderes unidos con el dragón, que son la bestia y el falso profeta, son destruidos por Jesús en el lago de fuego con toda su gente. El pueblo de Dios es trasladado al cielo y el dragón queda en el desierto de la tierra. Apocalipsis 19 y 20. Sigue diciendo más. Cargando con todos los pecados de la humanidad para ser condenado por ellos. Es decir, Satanás es echado 1000 años a la tierra, abandonado solo, para que se cumpla lo del santuario. Azazel echado al desierto. Muy bien, sigo leyendo. Después de 1000 años, y entonces Cristo viene con los santos y se enfrenta con el dragón y sus ángeles y los impíos resucitados y los destruye con fuego y azufre y establece el reino eterno de Dios, quedando para siempre terminado el ministerio expiatorio del santuario. ¿Qué les parece? Cuando terminaba el ministerio expiatorio en el santuario, se quemaba todo el restante de los animales que habían sido expiados. Y eso representa a la muerte de Satanás con sus ángeles y los impíos. Porque lo que se quemaba era el pecado. Muy bien, hasta aquí. Hemos estudiado el pasado del santuario, cuando existió en el Antiguo Testamento con Moisés. Luego hemos estudiado el santuario en el Nuevo Testamento cuando Jesús asciende al cielo. Y luego hemos visto el santuario en la profecía a través de todos los tiempos hasta el final. Pregunto, ¿el santuario entonces es una profecía o no? O sea que si nos quitan Apocalipsis igualito entenderíamos todo o no. Idéntico. No nos perderíamos. Así nos borraran todo lo demás de la Biblia y conocemos de memoria el santuario en nuestra cabeza, nadie nos quita el evangelio. Muy bien, ese es el punto número 1. Vamos a nuestras imágenes. Y ahora veamos la distribución de estos templos. Vamos a la siguiente. Vamos avanzando con las imágenes. Vamos un poquito más. Esto ya lo hemos explicado, ¿no es cierto? Estas 2 cosas. Cuando comienza el templo, ahí está. Este era el tabernáculo del tiempo de Moisés. Ahora voy explicando, por favor, y anoten los que quieran cada parte de lo que voy a ir explicando de acá. ¿Ya? El templo antiguo estaba distribuido así como ven acá. Primero, la parte de afuera, en el tiempo de Moisés, que es la que nos interesa, había una cortina blanca que cubría todo el patio del templo que se llamaba el atrio exterior. ¿Ah? No se olviden. Dentro del templo se encontraba el tabernáculo. Este es el tabernáculo, dentro del santuario. Y el tabernáculo estaba dividido en 2 partes.
La primera parte era el lugar santo, la segunda el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraban tres figuras, tres muebles. 1, el candelabro con 7 brazos. 2, la mesa del pan de la proposición. 3, el altar del perfume. Luego venía el velo que separaba el lugar santo del santísimo, donde se encontraba en la segunda parte el arca del pacto con los 10 mandamientos. ¿Está claro? Esto era el tabernáculo. En el patio se encontraban 2 figuras más, 2 muebles. La fuente de bronce con el agua donde se lavaban los sacerdotes manos y pies, y el altar del holocausto donde se quemaba el restante del sacrificio del holocausto, llevándose todo el pecado. Ya está. ¿Anotaron lo que dije? ¿Ya tienen la distribución? Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente imagen. El santuario estaba entonces distribuido de esta manera y todas las tiendas de todo el pueblo estaban ¿dónde? Alrededor del santuario. O sea, Jesús también quiso poner su casita ahí, ¿no? Hizo su casa para vivir entre medio de su pueblo, una tiendita más. Solo que era más grande porque también es Dios, pues, ¿no? Entonces era más grande para él. Muy bien, vamos a la siguiente imagen. Todo eso era el santuario en la antigüedad. Ahí está una distribución de lo que acabamos de ver del templo del santuario, ¿no? Con todas sus partes. Vamos avanzando. El santuario de Salomón. En tiempos de Salomón, el santuario cambió de forma, ¿no? ¿Por qué? Ya no era un simple santuario hechito de telas, era una construcción. Fíjense, ese era el templo de Salomón. Veamos un poco más de estas imágenes. Vamos a la siguiente. Este es el tiempo cuando fue construido, ¿no? Ahí son datos. Vamos a la siguiente, no hay problema, de eso vamos a hablar después. Aquí tenemos otra imagen de lo que era el templo de Salomón. Miren cómo era, ¿no? Eso era majestuoso, tremendo templo. Este es llamado el primer templo. ¿Por qué no se le dice segundo? Porque el primero se le llamaba santuario, por lo que fue hecho en telita. Y ahora este se le llamó primer templo porque era una estructura sólida. Muy bien, seguimos viendo. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos otra imagen del templo de Salomón. Este templo fue más soberbio, ¿no? ¿Por qué? Porque Salomón lo hizo con mayor riqueza. No hizo una fuente, miren, hizo 7 fuentes, hasta 10 incluso, ¿no? Y aquí hizo un mar. ¿Por qué se llamaba mar? Porque era una fuente grande, ¿no? Como estas, pero grande. Tal es así que tenía alrededor diseños de toros, de bueyes que estaban ahí cargando esa fuente. En esa fuente o mar que era grande, era un reservorio, por eso se llamaba mar, ¿no? Mar, ¿qué cosa significa? Es todo esto que está acá. Y dentro está el agua, ¿no? Por eso mar no se le llama las aguas. Cuando tú vas a la playa, el mar no son las aguas. El mar es el lugar donde están las aguas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, se juntaba aquí el agua y de ahí se sacaba para que no falten las fuentes. Miren, ¿no? Así de inmenso lo hizo Salomón. Tremendo templo. Vamos a la siguiente. Ahí se ve de más de cerca el mar, ¿no? Y las fuentes pequeñas que están ahí para el agua y el altar del holocausto. Ahí hay otra imagen de cómo se representaba el templo de Salomón. Vamos a la siguiente. Ahí está otra imagen más para que tengan la idea. Ese es el templo de Salomón, ¿no? Soberbio. Miren, esto era para verlo millonario, ¿no? Así de rico. Es el interior del templo. Vamos a la siguiente ahora. El santuario de Zorobabel. Este se llama el segundo templo, ¿correcto? El que fue construido después de que Babilonia destruyó el de Salomón. Este es construido por Esdras, Nehemías y Zorobabel. Muy bien. ¿Qué pasa con este templo? Construido en el 515 a.C., terminado. Vamos a la siguiente. Ahí está. Este es el segundo templo. Mírenlo. Es muy parecido al primero, pero sin la gloria del primero. Se le ve más pobre, ¿no? Por eso es que lloraban, dice, los que veían el segundo templo y decían, este no se parece en nada al templo que hizo Salomón, ¿no? Era más pobre. Vamos a la siguiente. Sin embargo, a pesar de todo eso, se ve tremenda estructura. Mírenla, ¿no? Así es como se celebró en el momento que se terminó el templo de la reconstrucción, ¿no? Por la orden de Ciro y Artajerjes. Ese es el templo. Vamos a la siguiente.
Ahí está. Otra imagen de ese mismo templo. Miren, las murallas todo, ya no tienen los enchapes de oro que le puso Salomón, ni tampoco las fuentes grandes. Y ahora nos vamos al santuario de Herodes. Este es el que fue construido 46 años antes de que Jesús estuviera ahí en ese templo, ¿no? Cuando le dijeron, este templo fue construido en 46 años, tú en 3 días lo vas a construir. ¿Ah? Ahí está. La construcción comenzó en el año 20 a.C., duró 46 años. La superficie del monte del templo se duplicó, se rodeó con un muro de contención con puertas. El templo fue elevado, ampliado y revestido con piedra blanca. Hay algunos que han confundido y han pensado que el segundo templo es el mismo de Herodes. No, señor. El de Herodes fue construido en 46 años, embellecido hasta que se convirtió en un hermoso templo. Y aún así no se parecía en gloria al de Salomón. ¿Correcto? Vamos a la siguiente. Más imágenes de este templo. Ahí está, ¿no? Es el templo de Jerusalén, donde Jesús entró, donde Jesús visitó. Vamos a la siguiente. Es el mismo templo, mírenlo, ¿no? Ahí está con sus enchapes de oro que le puso Herodes, ¿no? Así era. Tal es así que se miraba desde el monte como que fuese una diadema, ¿no? Una corona, parecía, porque brillaba con el sol. Vamos a la siguiente. Ahí está otra imagen de cómo se veía el templo, ¿no? Jerusalén. Así era la forma que llevaba en ese tiempo. Vamos a la siguiente. Otra vez, otra imagen, ahí tenemos también del templo, ¿no? Vamos a la siguiente. Todo eso, desde otro ángulo. Vamos a la siguiente. Y este es el templo que nadie todavía lo ha visto. ¿Cuál es este templo? Este es el cuarto templo, el de Ezequiel, ¿correcto? En el libro de Ezequiel se hace mención de un templo que se tenía que construir, pero este templo nunca se construyó. Sin embargo, cuando ustedes leen en el capítulo 39 en adelante de Ezequiel, van a leer que este templo es una maravilla, ¿eh? Que va a tener una construcción sumamente futurista, avanzada. Y es por eso que muchos dicen que este templo es el que recién va a existir en la tierra nueva. Porque mucho de lo que habla Ezequiel lo habla después de la segunda venida de Cristo. ¿Ah? Pero bien, todos estos templos tienen su simbología, pero no vamos a estudiar de ellos. Porque el que a nosotros nos interesa y nos convoca en esta semana de oración es el santuario. ¿Correcto? Muy bien, por esta noche vamos a quedar entonces ahí. Solo fue la base introductoria para todo lo que es el santuario o templo o casa de Dios. Mañana vamos a entrar con plena libertad, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Gracias a Jesucristo vamos a entrarnos a ese templo, nos vamos a meter hasta adentro. Y vamos a conocer cada parte de ese templo y vamos a entender cada símbolo y figura. ¿Cuál es la recompensa que van a tener por el estudio de este tema? Miren, todavía van a ser recompensados, ¿no? Todavía el beneficio es para nosotros y ustedes van a ser recompensados. ¿Pero cómo? Fíjense, cuando estudiemos a partir de mañana el tema de todo lo que ya es entrar en el santuario, meternos en el templo, vamos a descubrir lo que ningún ser humano ha descubierto en esta tierra. ¿Me comprenden? Me parece medio soberbio lo que digo, ¿no? Medio así triunfal. No. Pero vamos a descubrir cómo es la vida real. O sea, vas a seguir en este mundo todavía, porque todavía hay que esperar a que Jesús llegue. Vas a seguir en este mundo, pero vas a ser, si entiendes lo que se va a explicar, una persona que va a vivir la realidad en medio de este mundo de fantasía. Es decir, que vas a ser de allí en adelante distinto por tu capacidad, por tu conocimiento que vas a recibir. Y eso va a hacer que frente a este mundo en que estás viviendo, si aceptas lo que vas a ir conociendo, que te puedas enfrentar a cualquier cosa y que te vuelvas invencible. ¿Correcto? El enfrentamiento no se va a quitar, ¿eh? Así que ni te sueñes que no va a haber. El enfrentamiento es natural en el ser humano. Todo hombre, todo ser humano que viene a esta tierra, que llega a este mundo, ya debe de saber que la vida es un enfrentamiento constante. No hay que soñar.
El cristiano no es soñador, no es me entrego a Cristo y todo es color de rosa de allá en adelante, acá no pasa nada en el mundo, yo soy muy feliz sin que nada se interponga. Eso no va a pasar. Si tu pastor te predica eso, allá el mentiroso que te está predicando, lo siento, ¿no? Pero el cristiano sabe muy bien que se tiene que enfrentar. La diferencia es que no te vas a enfrentar sin armas, sino que ahora te vas a enfrentar con todas las armas celestiales. Tal es así que repito, para que no te olvides, que cuando Jesús comprendió el santuario, se volvió en lo que fue, en Jesús. ¿Me dejo entender o no? El estudiar el santuario lo volvió a Jesús, Jesús. Así simple. El estudiar tú el santuario te va a volver igual que Él. Es decir, te estás preparando para ser tan poderoso como Él en la victoria sobre el pecado. Así que eso es grande, ¿eh? Eso lo quisieran los reyes de la tierra, lo quisiera de repente Bill Gates, Soros y todos los demás. Y también ellos están invitados, porque si están viendo el santuario, están viendo esto que estamos presentando, si se lo traducen por ahí, porque lo vamos a traducir también, entonces todos van a tener la oportunidad de llegar a lo mismo. Y van a encontrar el nivel correcto de la felicidad. Y no porque yo lo diga, al final de cuentas todos van allí, ¿quién es para que lo diga él? Tienen razón, pues, ¿no? Pero quien lo va a decir va a ser la palabra de Dios, la Biblia. Eso es lo que le da valor a lo que vamos a estudiar. Por ahora le vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para poder captar durante esta semana y estar atentos y venir, ¿no? Sobre todo venir, estar presentes para poder conocer más del Evangelio del Señor. Miren, todavía quedan algunos espacios por ahí atrás, creo, o ya está todo lleno. No, ya está todo lleno. Pero igual, vamos a hacer que entren los que quieran venir. Así que hay hermanos que todavía faltan venir para que sigan aprendiendo. Para ellos vamos a dejarles todavía su espacio. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración, nos vamos a poner de rodillas para terminar esta parte y luego continuar con la última parte de la presentación del tema. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das a conocer las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, por habernos hecho entender esta parte de tu mensaje de introducción para conocer, Señor, las maravillas que encontraremos dentro de tu santo templo. Solamente, Señor, te rogamos con mucha humildad que nos permitas, por la sangre de tu Hijo amado Jesús, poder entrar, Señor, con toda la reverencia que necesitamos dentro de este templo, por medio de tu palabra, a través de la fe, para conocer, Señor, las cosas que nos vas a enseñar y que abras nuestro entendimiento, por sobre todo, para que cuando tú nos enseñes estos símbolos, los podamos entender con claridad y que con toda reverencia y humildad los atesoremos en nuestra mente y corazón. Ya que, Señor, todo esto que nos vas a entregar, te agradecemos mucho porque es un tesoro que nos vas a dar para esta última hora, porque tú sabes que tu pueblo lo va a necesitar. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, ahora dejo el tiempo con nuestros hermanos encargados para terminar el programa.